Al igual que su madre, se había privado de algunas comidas desde la llegada de las moscas. Creía que entre menos alimentos ingiriera, más tardaría la mosca en reproducirse. Si lograba resistir el hambre durante el tiempo necesario para que la mosca muriera, si lograba ser más fuerte que su parásito, entonces conseguiría librarse. Esa idea era tan torpe que hasta a ella misma le producía risa. Las moscas requieren de poco para sobrevivir. En cambio, Emilia ya veía sus fuerzas disminuidas, se sentía desfallecer a ratos, como si llevara una piedra sobre la cabeza y se estuviera hundiendo. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Partes de la Lengua. Hoy me complace presentarles a una escritora joven, nacida en Pereira, y que ha decidido aceptar esta invitación de Las Partes de la Lengua. Juliana, es un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Claudia, por la invitación y a quienes nos están escuchando. Empezamos leyendo un fragmento de esta que es tu más reciente novela, que se llama Plaga, y la historia ocurre en Sopinga, que luego de leer la novela descubrí que es un lugar real, que en lo que hoy se conoce como La Virginia, en Risaralda, en tu departamento. Y Sopinga también fue un palenque, que era el lugar donde se escondían los esclavos y fue el primer asentamiento de las comunidades negras. ¿Por qué escogiste ese lugar? Bueno, yo escribo para saber quién soy y para saber de dónde vengo, y había una parte de mi historia que yo desconocía y era la parte de mi familia paterna. Yo estudié en Bogotá, voy a alargar un poco la respuesta para poder llegar No, está bien. a Sopinga. Y después de estudiar en Bogotá, como muchos de mis compañeros y de mis compañeras, yo creí que tenía que irme. Y me fui por muchos motivos, entre eso porque siempre estaba huyendo, en mi vida siempre he estado huyendo de algo. Y me fui a vivir un tiempo a Nueva York, pero cuando llegué a Nueva York me di cuenta de que en lugar de ensanchar el mundo, mi mundo se estaba angostando. Y eso de lo que yo estaba intentando huir había crecido más en mi interior, y hubo un momento en el que supe que la única forma de librarme de eso era regresando y buscando dónde empezaba. Entonces volví a Pereira, para decepción de muchos que pues no entendían cómo alguien que había estudiado literatura, una carrera que no servía para nada, pues además volví al pueblo. Pero volví a Pereira y en Pereira empecé a hablar con mis abuelas y a encontrarme a través de ellas y de sus dolores y de sus miedos y de sus monstruos, a encontrar mis monstruos en los monstruos de ellas. Okay. Y decido entonces que voy a escribir una historia que pasa en La Virginia, era lo único que yo sabía, y donde la protagonista iba a ser una niña que tenía miedo, yo pensaba, de salir de la casa. Luego yo me di cuenta que esa niña que tenía miedo de salir de la casa en realidad tenía miedo era de su propio cuerpo, que ella estaba encerrada en su propio cuerpo y que el cuerpo de esa niña había sido roto a la fuerza, violentado a la fuerza. Y entonces entendí muchas cosas de mí misma y entendí muchas cosas de ellas y de otras mujeres, porque al explorar en esas heridas, mis heridas se conectaban con las heridas de todas las mujeres y con las heridas de mi familia, y me di cuenta en algún momento que la herida de ese cuerpo era también la herida del territorio. Eso fue clave. Entonces llegar a Sopinga, por un lado, fue llegar a un lugar que, como tú dices, había sido tierra de palenques y de asentamientos indígenas, porque Sopinga en sus inicios fue una tierra donde muchos negros esclavizados que habían logrado escaparse de quienes los esclavizaban, pues se habían refugiado en la selva y habían encontrado nuevas formas de subsistencia a través del cultivo de tabaco, por ejemplo, que era ilegal, y habían logrado además generar unas dinámicas muy interesantes de vida con los indígenas. Pero cuando llega el hombre blanco, todo esto se acaba, y el hombre blanco llega a violar a las mujeres para, mediante el cuerpo de las mujeres, enviarle un mensaje a las comunidades y suscitar terror. Entonces, claro, yo dije, la herida del territorio, la herida de Sopinga es la misma herida de la que yo estoy intentando hablar a través del cuerpo de esta adolescente que está encerrado, atrapado, que se está pudriendo. Y empiezo la exploración a través de charlas con mis abuelas, como te decía, y en las que yo escuchaba no solamente sus palabras, no solamente sus historias, sino sobre todo sus silencios. Yo quería saber qué era eso de lo que ellas no podían hablar y que solo podían sugerir con una mirada.
que de repente había algo tan horrible que no había una palabra que lo expresara, y entonces yo adivinaba en esos momentos que eran de mucha intimidad y de mucho dolor, también cosas que pasaban dentro de mí y a las que yo tampoco había podido encontrarles una forma. Y además de esto, hay una historia, la historia de Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo, con la que yo sentía que obligatoriamente tenía que dialogar porque Risaralda habla de Sopinga. Pero la historia de Risaralda estaba toda contada desde el lado de los vencedores, entonces se narra la llegada de este hombre muy galante sobre un caballo que llega a domesticar, casi que a domesticar y a civilizar a unos negros que en la novela se muestran como salvajes, que lo único que hacen es emborracharse y darse cuchilladas todo el día. Y aunque Bernardo es un gran poeta y tiene un gran don de la palabra, no pudo ponerse en el lugar de esas mujeres que estaban siendo abusadas por esos aparentes salvadores y colonizadores. Entonces yo decido situarme en la orilla opuesta. Yo digo, si Risaralda es la novela que durante tanto tiempo nos han dicho es la novela fundacional, que nos está vendiendo una idea de nación donde las personas tienen que dejarse colonizar y ceder dócilmente pese a todas las violencias a las que son sometidas, yo voy a irme, según mi apuesta de la literatura y mi forma de entenderla, al otro lado, al lado de los que están siendo silenciados y violentados. Y decido entonces elegir a una niña que está triplemente marginalizada, porque no solamente es adolescente, negra, mujer y pobre, sino que además está en medio de una cantidad de dinámicas que una y otra vez la están revictimizando y la están marginalizando. Entonces, respondo con esto, con Plaga, a lo que yo creo que debería en realidad ser nuestra novela fundacional, y es una novela que dé voz a esos que han sido acallados y en donde además hay una especie de idea de nación, en donde no hay un matrimonio, sino una violación, una nación que es una nación violada. Así es. Esas mujeres con las que tú hablaste, de tu familia, con las que empezaste a descubrir este camino de tu propia vida, pero que luego termina en Plaga, ¿están vivas? Sí. ¿Y saben que tu novela está inspirada también en esas conversaciones? No sé si lo saben o si fingen no saberlo. ¿No hablan de eso? No hablan de eso. Una de mis abuelas, cuando salió publicado el libro, lo leyó con ímpetu y yo tenía mucho susto porque temía que ella pensara que ella se reflejara en abuela Josefa. Ajá. Y, por eso pregunto. Sí, exacto. Si venía de ahí eso, sí. Ajá. Pero al parecer, si ella lo entendió así, pues luego no me lo hizo saber. Y creo que hay situaciones y momentos en donde uno simplemente no dice nada. Y fue así, cuando ella lo leyó, no me dijo nada más allá de lo que había en lo aparentemente evidente de la historia. Pero yo sé que en el fondo, como abuela Josefa, cuando se queda callada, cuando se va fundiendo con esa silla, yo sé que en el fondo ellas como otras mujeres con las que yo he podido hablar después, entienden cuál es el trasfondo de la historia y cuál es ese dolor que lo trasciende, que trasciende lo evidente del lenguaje. Ok. Ahora, creo que ya has respondido un poco esa pregunta, pero para también darle un poco más de contexto a quienes nos están oyendo en este momento, Emilia, la niña de la que estamos hablando, que es la protagonista, tiene 15 años. Y pues esta es una mujer que, como también lo decías, tiene todo para ser una víctima de la sociedad, de la violencia, de la propia cultura de este lugar donde ha crecido, donde sigue creciendo. ¿Qué tanto de Emilia está reflejado en tu carácter, en tu personalidad? Bueno, mira, que yo siento que hace mucho hay en mí una historia que yo no dejo salir y empecé a escribir con urgencia. Para mí la escritura siempre ha sido un asunto vital. Yo no escribo para publicar libros, yo escribo, y es un poco cliché decirlo, pero porque en verdad lo necesito para vivir y porque si no escribo me ahogo. Y cuando yo empecé a escribir, primero le escribía canciones a Dios y luego las canciones que le escribía a Dios en mi infancia se volvieron de repente un reclamo a Dios. Un reclamo al que yo sentía como un abandono de Dios, porque Dios permite que pasen ciertas cosas. Y entonces empecé a escribir cuentos y en lo que yo escribía había un afán muy urgente de comunicar algo, pero los demás no entendían qué era lo que yo quería comunicar. Y cuando llegué a la universidad a estudiar literatura, pues para yo encontrar la forma de decir eso que tenía que decir, lo primero que nos dijeron era
que si queríamos ser escritores estábamos perdiendo el tiempo y yo decía, pero ¿qué hago acá? Y entonces, ¿dónde voy a encontrar quién me dice cómo tengo que decir esto que tengo que decir? Y empezó a aparecerse un personaje que fue Lucía, y Lucía me perseguía a donde fuera. Todo lo que yo escribí para la universidad podía ser un ensayo sobre la Edad Media o sobre el Renacimiento, tenía que ver con Lucía y los profesores me miraban sin entender yo qué estaba haciendo, hasta que yo dije, bueno, voy a contar la historia de Lucía y yo me voy a librar de esto que me está persiguiendo. Y entonces empecé a escribir la que luego fue mi primera novela, 7 veces Lucía. Pero en esa novela todavía había muchas barreras entre la historia que yo tenía que contar y lo que yo estaba dispuesta a mostrar de mí. Entonces, pues Lucía no tiene un cuerpo, Lucía parece ser solo mente, porque yo le negaba ese cuerpo del que los demás se iban a apoderar. Tal vez yo no quería que nadie pudiera apoderarse de Lucía y entonces la volví una especie de abstracción, alguien que está todo el tiempo a punto de salir a un teatro y que empieza a vivir en esa mente una serie de momentos previos al ser expuesta y al volverse alguien de quien se pueden apropiar, pero que al final se anula, Lucía se anula. Y cuando mi mamá leyó la novela, ya después de que fue publicada y de que se ganó el premio, me dijo, pues tenía lágrimas en los ojos y me dijo, finalmente mataste a Lucía. Y yo creía que sí. Yo creía que sí, yo no sé si el final de la novela era el final que la novela tenía que tener o si fue mi forma de intentar librarme definitivamente de ella, pero al final Lucía parece fundirse, en realidad no muere Lucía, Lucía se vuelve pájaro y ese fue mi error, yo debí dejarla morir, no volverla pájaro porque los pájaros están por todas partes. Y entonces cuando empiezo a escribir esta segunda novela, no iba a ser sobre este tema, no iba a ser, yo ya no quería escribir más sobre esto, yo había intentado matar a Lucía, pero de repente en Emilia empiezan a aparecer muchas cosas que antes había en Lucía y yo dije, claro, Lucía no murió, Lucía está todavía acá y todavía me persigue y ahora yo no puedo negarle la posibilidad de ser cuerpo, porque esas heridas que hay en Lucía, así no se vean, porque las heridas de la violación no se ven, están adentro, siguen abiertas. Y si yo no le permito a ese cuerpo también gritar, yo nunca voy a conseguir acallar esa voz, ese zumbido de la mosca. Y entonces, claro, eso siguió existiendo ahí. Ahora ya yo no tenía miedo de mirarlo. Yo dije, bueno, vamos a enfrentarlo y vamos a estar cara a cara con eso que está al otro lado del muro, porque si yo sigo acallando esto y buscando formas más sutiles de decirlo, entonces nunca voy a poder mirar a otro lado o decir, bueno, ahora yo soy la que decido. Si usted sigue comiendo por mí, durmiendo por mí y determinando todo en mi vida, o si a través de mis historias y de estar cara a cara con el terror, yo puedo, como Emilia, volver a gritar después de haber guardado silencio y exigir que me dejen en paz, que nos dejen en paz, exigirles que su poder esté lejos de nuestros cuerpos y ser otra vez muchas mujeres, porque cuando se es comunidad, cuando como Emilia uno puede volver a consolidar esos lazos que la unen con la madre, con la abuela o con las otras mujeres del pueblo, entonces uno ya puede estar temblando, pero tiene la capacidad de pararse y mirar por la ventana e intentar reconstruir ese vidrio roto. Es muy poderoso eso que estás diciendo. La novela empieza con, además de la protagonista, con una plaga, la plaga de las moscas. Sopinga se llena de moscas y luego vamos descubriendo por qué es que hay tantas moscas y luego sabemos que entra otra plaga y cuál es la razón de que esa otra plaga llegue allí. Moscas y sapos. ¿Qué es en realidad eso, ese simbolismo de esas plagas, de las moscas y de los sapos? Bueno, pues tiene que ver un poco con lo que he dicho, y es que yo entendí en algún momento que hablar de la herida por sí sola no bastaba, que encontrar una imagen por sí sola no bastaba, que yo tenía que encontrar una imagen y ligarla a mi herida y luego permitir que eso se transformara. Y fue en ese momento en el que surgió la imagen de la mosca. Y la imagen de la mosca era importante porque pues yo primero había pensado que iba a ser un perro y que iba a ser el mordisco de un perro, pero el mordisco de un perro es visible.
Y además, el miedo de Emilia tenía que ser algo que... Adentro. Claro, y que hiciera de su cuerpo una tumba, que esos gusanos de la mosca fueran como los gusanos del hambre, que esos gusanos de la mosca fueran los gusanos que están sobre los cadáveres, que eso que le estaba creciendo adentro fuera algo de lo que no podía librarse, porque uno puede matar una mosca, pero hay 20 moscas más, y eso tiene que ver con la idea de la plaga, porque al final queda un poco la sensación de que el problema no son las moscas, el problema no son los sapos, sino que el problema es el poder, que no importa bajo qué excusa se muestre ese poder, siempre va a haber algo atrás que va a suscitar nuevamente esta dominación y este castigo contra la gente del pueblo y contra las mujeres. Entonces la mosca, digamos que fue importante, sí, porque me permitió ligar el problema del territorio con el problema de los cuerpos femeninos. Había una plaga de gusanos inicialmente en los cultivos de caña, y el Estado, en alianza con los terratenientes y los grupos paramilitares, decide llevar como solución una plaga de moscas. Y yo quería que esta relación del cuerpo y del territorio fuera muy sutil, que estuviera solo sugerida en el fondo, y que el conflicto social entrara al conflicto individual a través de diferentes instrumentos, pero sin tener que decirlo directamente. Y la mosca me permitió todo eso. Entonces, esa misma plaga que está hiriendo la tierra es la misma plaga que está hiriendo a Emilia, pero mira que la relación de los personajes con las plagas es un poco contradictoria, porque la abuela al principio defiende a las moscas, luego detesta a los sapos, mamá Carmela al revés se siente protegida por los sapos, y todo esto tiene que ver con que lo que en realidad está ocasionando todo son esos pájaros que están atrás, de los que uno no puede mirar, porque si uno los mira, pues ellos van a castigar, como le dice mamá Carmela una y otra vez a Emilia. No sé si recuerdas ese momento en el que Emilia está en el parque y están esperando que el inspector dé la solución al problema de las moscas. Cuando todavía no ha hablado de los sapos. Exacto, cuando apenas van a abrir las compuertas del camión. Sí. Y Emilia mira hacia el frente, allá está el pájaro. Así es. Y ella recuerda la amenaza, si hablaba volarían plumas y sangre, y luego mamá Carmela le da un codazo y le dice: vas a hacer que nos maten. Sí, silencio, así es. Juliana, voy a leer un pequeño fragmento para luego hacerte la siguiente pregunta. Si se trataba de unir al pueblo, la diarrea ha logrado lo que en 80 años no había logrado ningún gobierno. Hasta el doctor Naranjo, el único médico de Sopinga, está enfermo, tan enfermo como la gente bañada de mierda que tiene que recibir a diario. Y si al menos hubiera agua para que se lavaran. El Puerto Dulce amanece sin agua cada vez que a los funcionarios de Aguas Plus se les ocurre justificar un desfalco económico bajo la excusa de una supuesta reparación. Esto es lo que narra el locutor de La Voz de Sopinga, La Voz Amiga, que durante distintos fragmentos aparece a lo largo de la novela contando lo que está pasando con las plagas y con las enfermedades de los habitantes, y pues está narrando la miseria del pueblo. Esto lo que me hace pensar es que si bien aquí hay un lugar específico que tú escoges para narrar la historia, y que lo explicabas al principio, pues la realidad de ese lugar puede ser la de cualquier pueblo o vereda de Colombia, lo cual vuelve la narración en algo universal. ¿Qué te parece? Sí, realmente podría aplicarse esta historia a cualquier otro lugar abandonado por el Estado y victimizado por ese poder que solo busca extraer y agotar hasta que ya no hay nada más que puedan sacar, tanto de esos cuerpos como de esa tierra, y luego de desechar. Pero ahora que hablabas de la radio, yo creo que eso es importante, porque cuando yo estaba escribiendo me debatí mucho entre cómo introducir ese conflicto del pueblo al conflicto individual. Y primero había pensado en narrar la historia desde dos focos, hacer una especie como, o sea, ir tejiendo la historia de Emilia y paralelamente ir tejiendo la historia del pueblo, pero yo no podía desconectarme, me di cuenta después del terror de Emilia, sino que tenía que permitir que el conflicto del pueblo creciera dentro de Emilia. Y en una especie de homenaje a Alba Lucía Ángel, que desde que yo empecé a escribir fue mi gran referente literario,
yo decido usar el recurso de la radio, porque Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, ella utiliza el recurso de la radio. Y además Estaba la pájara pinta también habla de una adolescente que fue abusada sexualmente, Ana. Sí, así es. Y allí ella logra tejer magistralmente esa idea de un país colapsado a partir de todos los desastres que se ocasionan con el Bogotazo y una vida también destrozada. Y yo quería hacer algo como lo que ella había hecho allí. Todas mis novelas han rendido un guiño a La hora de Alba Lucía, 7 veces Lucía, era un guiño a 2 veces Alicia. Entonces creo que por eso la radio está allí. Y claro, en muchas partes donde yo he podido presentar la novela me han hecho esa especie de pregunta, pero esto también pasa acá, y es que claro, esas han sido las dinámicas a través de las cuales el poder se ha desarrollado en nuestro país. Voy a leer otro fragmento de algo que estaba diciendo el padre de Sopinka. Él decía: el hombre es un ser que muere y que ama, que muere con la muerte y que ama con el amor. Luego, aseguraba que ese amor era el amor de Dios, el más poderoso, el único que no tenía fin. Emilia se preguntaba si ese amor era posible en un mundo como el que ella vivía. No, no lo creía. Tenía la imagen de un Dios escrupuloso y engreído. Esto me hizo pensar en un ejemplo muy claro de desesperanza, Juliana. Y creo que es ese estado de desesperanza, el más profundo tal vez, al que pueden llegar las personas que viven la miseria y que la viven en todas las dimensiones posibles. ¿Lo ves así? Sí, mira que cuando estuvimos presentando la novela en la Feria del Libro de Bogotá, me preguntaban si la novela se desenvolvía en un ambiente infernal, y yo les decía, más que infernal, es la ausencia de Dios. Y es que si estuviera Dios, no desaparecerían todos en el pueblo, no desaparecería Esteban, que es la única persona con la que Emilia tuvo algo parecido a una amistad, la única persona que tal vez hubiera podido entender su dolor. No desaparecería la maestra, que es la única mujer que sale de casa y que tiene el coraje de decirle a los opingos: nos están matando y los sapos no son la solución a la plaga de las moscas, nos van a envenenar, luego van a acabar con nosotros cuando seamos un problema. No desaparecería el viejo don Juan encerrado en su casa, decepcionado ante un pueblo que no tiene memoria y que está condenado a repetir una y otra vez la historia. No desaparecería a su manera la abuela, que se fue quedando callada cuando creyó que ella no valía de nada, pararse en la ventana, gritar como loca: blancos hijueputas. Claro. Entonces, si estuviera Dios, además de eso, la gente no se moriría de hambre, ni vomitaría todos los días en las calles a causa de una plaga que el poder que debía protegerlos ocasionó. Entonces, claro, hay una idea de abandono total, y el padre, que uno pensaría es el único consuelo en medio de esta situación de absoluta devastación, lo único que dice es: el que sepa rezar, hágalo y agáchese. Y cuando Emilia va corriendo desesperada a preguntarle si ha visto a Esteban, él está ya sordo, como el inspector que nunca va al pueblo, como el doctor Naranjo, que se emociona incluso ante los cuerpos enfermos porque por fin tiene cómo demostrar sus conocimientos. Y todo este poder que está representado en hombres y en hombres blancos tiene que ver también con todo un sistema que opera de la misma forma. Alguien me preguntó una vez por qué cuando la abuela grita ya dice blancos hijueputas y no guerrilleros hijueputas o negros hijueputas, y es que eso tenía que ver precisamente con todo el sistema que sustenta estas dinámicas. Claro, la opresión y la colonización, por supuesto que sí. Mencionaste en alguna de las respuestas a quien nombras allí como el pájaro, y pues él es quien dirige un grupo que allí llamas Los Rapaces, que es el grupo de, entre comillas, control social. Y el pájaro lo que es en esencia es la representación del abuso y de todas las formas del mal. Ampliemos un poquito la idea sobre ese personaje. Pues primero es un personaje del que no se habla. Si tú ves durante casi toda la novela, no se menciona al pájaro, porque está esta idea de fondo de que si se habla del pájaro, se muere, ¿cierto? Esta amenaza repetida en la memoria. Y cuando hacia el final de la novela el pájaro entra a la casa, entra a la fuerza a la casa, porque además mamá Carmela está intentando sostener la puerta y le grita a Emilia que por favor la ayude. Emilia dice: ella prefería
el temor a la mosca, que por lo menos tenía forma, a este otro que era ambiguo y contradictorio y que crecía a la par de su barriga y que tal vez algún día iba a estallar. Entonces, digamos que ahí hay una especie de guiño donde el lector o la lectora pueden conectar todas las claves que la novela les ha dado, pero es tanto el terror que no se puede profundizar más allí. Pero hay algo muy interesante respecto al pájaro, y es que es mamá Carmela quien en apariencia había ignorado todo lo que pasaba con Emilia. Porque mamá Carmela es un personaje detestable. A mí la gente me dice, pero es que a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede comportarse como mamá Carmela, cómo alguien puede ver que a su hija de 15 años de repente le empiezan a crecer los senos y le empieza a crecer la barriga, porque la barriga le crece tanto que hay un momento en el que no caben en la misma cama, ellas duermen juntas, como alguien que ve que su hija se levanta sangrando. No sé si recuerdas esta escena en la que la mamá Carmela se levanta y sangre en la cama y ella empieza a gritar, ¿por qué a mí? Pero no piensa, ¿por qué a mi hija? Porque a mi hija. Entonces, es muy impactante que mamá Carmela, que es un personaje que había estado alejado de todo el drama y el conflicto de Emilia, sea quien finalmente asume la venganza. Y es ese momento en el que el pájaro que entró a la fuerza a la casa y que ya había amenazado antes a Emilia, le había tocado a la casa y le había dicho, se te acaba el tiempo, niña. El pájaro está sentado en el sofá de la sala y le dice a Emilia que venga. Y Emilia lo mira no con miedo, lo mira con odio. Porque Emilia ya se permite odiarlo, ella no tiene miedo y no dejó nunca de gritar, y por eso escribe las cartas que son un grito. Y Emilia se acerca detestando que los demás digan su nombre, porque ella quiere que su nombre sea solo suyo. Y él le pide que se alce la camisa hasta el pecho, le dice que a nadie le duele que lo toquen, y le pasa la mano por la barriga, y esa especie de caricia es una violación. Sí, claro. Es la gran violación, porque lo que le está diciendo ahí es que no solo el cuerpo de Emilia le pertenece, sino también el cuerpo de la criatura, y que él puede devolver ese cuerpo lo que quiera. Una máquina de reproducción del terror, un escenario en el que se exprese la violencia y el poder. Entonces es mamá Carmela quien al ver esto decide vengarse, y cuando mamá Carmela se venga del pájaro, no se está vengando solo del pájaro, se está vengando de todos los que antecedieron al pájaro y de todos los que van a seguir al pájaro, porque aunque el pájaro muera, no voy a decir si murió o no, porque siempre me dicen que no haga spoiler, aunque el pájaro muera, alguien más va a ocupar ese lugar, y matar al pájaro no va a cambiar el curso de la historia. Emilia igual va a tener que irse, porque corren peligro, pero matar al pájaro sí cambia el curso de esas 3 historias que están en la casa y que ya dicen a través de la acción y de las palabras que no lograron su cometido, que no lograron mantenerlas encerradas ahí, como muchas mujeres tienen que estar encerradas en tantos lugares de Colombia, ¿cierto? Ahí estos grupos armados saben que separando a las mujeres pueden mantenerlas doblegadas, y por eso las chismosas las rapan o les cosen la boca con alambres, y por eso ponen una hora después de la cual no pueden salir de las casas, y por eso ya tienen que apagar la luz para que ellos crean que sí están dormidas, así no estén dormidas. Pero es que esas mujeres no se dejan de contar las historias y no se dejan de contar entre ellas lo que les pasa. Nunca van a lograr ser doblegadas en verdad, así ese poder crea que se puede inmiscuir en sus cuerpos y destrozarlos. Y por eso es que siempre es tan importante la oralidad y la escritura, porque el encierro físico no puede con eso, no puede con los relatos y con la posibilidad de que alguien se siente a escribir. Por ejemplo, antes de pasar a los siguientes temas y ya terminando con Plaga, te quiero preguntar si escribir esta novela te alivió. Yo no sé si me alivia o me angustia más, solo sé que tenía que hacerlo. Ok. Sí. Hablemos de Pecuecienta, que es un libro infantil ilustrado, historia de un desencantamiento, que es el resto del título. Y creo que es una historia que podemos resumir diciendo que se trata de una narración con humor y que está relacionada con la ruptura, ¿cierto? Era la pecueca lo que hacía que Pecuecienta fuera especial, pero un día ella decide irse y hacerse un tratamiento antipecueca. Y pues bueno, ahí viene el resto de la historia. Quiero preguntarte, Juliana, ¿qué te dejó esa publicación en relación con la forma como los niños y las niñas recibieron ese cuento?
Sí, pues yo también soy docente y he podido trabajar con niños y niñas de diferentes edades y me he dado cuenta que hay en ellos temores que no saben cómo manifestar y que por eso durante tanto tiempo han encontrado en los cuentos de hadas, como lo analizaba Bruno Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, una oportunidad de entenderse y de entender el mundo en el que están, incluso el ser contradictorios, porque muchas veces se idealiza a los niños, pero un niño también puede sentir envidia, también puede odiar, detestar a la mamá, y los cuentos de hadas durante mucho tiempo les permitieron eso, pero los cuentos de hadas en este momento son un poco anacrónicos para muchos niños y muchas niñas, y ellos necesitan tener la posibilidad de reescribir esas historias. Entonces, Pecuecienta surgió en uno de mis talleres, en donde yo les proponía que reescribiéramos estos cuentos que además son importados, porque lamentablemente en las escuelas no se trabajan cuentos de nuestra tradición oral o leyendas y mitos indígenas colombianos, sino que traemos cuentos de otras partes. Claro, la literatura es universal, pero hay también elementos del contexto que son importantes. Entonces yo les propuse, vamos a reescribir Caperucita Roja, el patito feo, pero Caperucita tiene que cruzar el viaducto y entonces se va a comer una bandeja paisa. Y todos estos ejercicios son muy chéveres porque sin darse cuenta, sin ser conscientes, ellos están hablando de cosas que los trascienden y que no habían podido materializar, que es un poco lo que yo hago cuando escribo. Yo intento que en mis talleres ellos puedan tener herramientas que yo hubiera añorado tener a la edad de ellos, cuando sentía que había tantas cosas que tenía que decir. Entonces yo también empecé a escribir, yo siempre escribo porque aprovecho todos estos espacios para crear y surgió Pecuecienta, y luego fue un cuento que pude trabajar en otros talleres en diferentes comunidades y era la oportunidad de ellos reconocer que había algo dentro de ellos que era distinto y que los demás, muchas personas alrededor iban a pensar que eso era un defecto, pero que en realidad eso los hacía especiales, como a Pecuecienta la hacía especial su pecueca, que además yo quería rendir una especie de tributo a esa palabra que viene de nuestra tradición indígena y que para muchas personas es fea. A mí me decían, no le ponga ese título, es que suena horrible, Pecuecienta, pero llegar a un grupo de 20 niñas y niños y decirles, bueno, ¿qué creen que hacía especial a Pecuecienta? Y cuando uno dice pecueca, todos sueltan la carcajada y empiezan luego a pensar, bueno, sí, para mis amiguitos o para mis amiguitas, mi color de piel era como la pecueca para Pecuecienta. O todos creían que yo era más bravo de lo que en realidad soy, y por eso ninguno quería jugar conmigo en el descanso. Y a partir de ahí uno puede trabajar muchas cosas. Yo no creo que la literatura tenga necesariamente que asumir este papel pues de curación, pero que lo ejerce en el fondo, que cuando leemos siempre nos estamos buscando y encontrando un montón de respuestas que nada más nos había permitido encontrar. Y si no nos cura, nos alegra, y si no nos alegra, nos provoca preguntas, y si no es eso, nos da felicidad o nos distrae, es decir, siempre sale algo desde la emoción cuando estamos leyendo. ¿Volverás a escribir literatura infantil? Tengo un cuento sin publicar, inédito, pero por lo pronto solamente eso. Ahora estoy en otro proyecto y creo que va a acaparar mi tiempo durante un periodo largo. Bueno, ahora quiero ir a tu historia como escritora. Lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, y es que tú eres una escritora de Pereira. No es usual que los escritores de las regiones pequeñas de este país puedan llegar a las grandes ligas de las editoriales más comerciales. Tú, por tu talento, por supuesto, logras hacerlo con esta novela de la que hablamos, que es Plaga, que te publica el sello Seix Barral, que es distribuido por el grupo Planeta. Y pues a mí me encantaría en los catálogos de las grandes editoriales encontrar a más autores y autoras como tú, que vienen de las regiones y que tienen tanto por contarnos desde allí. No es exactamente lo que pasa, no es lo que más abunda en las editoriales comerciales. Quiero preguntarte cómo fue ese proceso para llegar allí, Juliana. Me encantaría que la audiencia pudiera saber cómo fue ese paso. Bueno, yo entiendo tu pregunta, me la han hecho otras personas. En mi caso es difícil responderla porque para mí la única forma de llegar allí, que no era mi objetivo inicialmente, yo escribo en realidad porque no me imagino la vida de otra forma, porque tengo que hacerlo y estoy dispuesta a entregarle la escritura todas mis horas libres y a luchar por tener más para poder entregarle cuanto sea necesario.
hasta que lo que yo siento que tengo que decir pues sea dicho. Entonces para mí la única forma es escribiendo y haciendo que la escritura lo atraviese todo. Si uno no está dispuesto, como le decía Rilke a un joven novelista que le pedía consejos, a un joven poeta, era si uno no está dispuesto y si uno a entregarle cada segundo de su vida y si uno no se imagina, si no es capaz de imaginarse la vida de otra forma, es mejor no escribir, ¿cierto? Porque escribir implica, y es un poco cliché decirlo, pero en realidad implica muchos sacrificios, implica exacerbar la sensibilidad al punto de que tú te vuelves muy frágil, implica abrir una y otra vez esas heridas que se vuelven un móvil para la creación, como en el caso de Filomela, que está narrado en las Metamorfosis, ¿cierto? Filomela usa su dolor para aumentar su ingenio y cuando uno escribe, uno está otra vez metiendo el dedo en la llaga porque esa llaga moviliza un montón de cosas en ti que tú sabes que luego le van a llegar a alguien más. Entonces, para mí la única forma es escribiendo y es lo que yo he hecho todo el tiempo. Yo no escribo pensando en un premio como pasó con 7 veces Lucía, que luego fue la recompensa de este libro en el que había trabajado mucho tiempo, pero no escribo pensando en eso, ni escribo pensando en una publicación. Claro, cuando Plaga llega a Seix Barral, pasó algo hermoso, pues yo la envié como cualquier escritor la enviaría, ¿cierto?, a que evalúen un manuscrito. Y pasó algo hermoso y es que pues esta novela para mí estaba tan llena de imágenes que yo estaba segura de que nadie le iba a entender. Pues yo dije, claro, acá sí logré maquillar muy bien todo esto y bueno, esto pues, es muy loco. Además yo la escribía de 3 a 5 de la mañana, que era el único espacio que yo tenía libre en el día. Entonces antes de irme a trabajar, pues la historia me levantaba. Por lo general tenía sueños terribles, o sea, yo soñaba que había un aguacero de moscas o que había niños disparándole a perros que lanzaban contra un balcón y así entre dormida y despierta me levantaba a escribir y escribía y escribía. Y entonces cuando envío esta versión ya muy trabajada de la novela a Seix Barral, Catalina Arango fue la evaluadora y hace un comentario bellísimo en donde había descifrado con un cuidado impresionante cada una de las claves de la novela. Y yo digo, tuvo sentido, o sea, valió la pena porque si a ella le llegó así y si ella entendió cada cosa que yo quería decir, y no es que la novela tenga una sola interpretación, no, como decía Flaubert, las novelas son máquinas de interpretación, pero si Catalina sintió lo que yo quería expresar, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer alrededor de eso, valió la pena. Y entonces empiezo el trabajo de edición con Juan David y es bellísimo todo lo que pasa después porque estar en Planeta es la posibilidad de llegar a muchas personas y de permitirle a esos libros viajar sin ti. Cuando yo saqué mi primera novela, pues casi que yo tenía que llevar los libros, pero ahora la novela se traza su propio camino y sus propias rutas y alcanza corazones, que es un poco lo que uno busca, ¿cierto? Ser como un puchipuy, llevando la palabra de un corazón al otro. Pues yo quiero agradecerte no solamente por este tiempo para la entrevista, sino por haber escrito esa novela. Me encanta que además esa narración ya tenga vuelo propio, como tú lo acabas de decir, y lo único que me resta decirte es que te deseo muchas novelas, muchos escritos que sigan llegando a nosotros. Muchas gracias, Juliana. Gracias a ti, Claudia, y a quienes nos escuchan ahora. Para mí fue muy grato estar acá. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Busquen Plaga, de Juliana Javier. Es un gran descubrimiento, se los prometo. Nos encontramos en el próximo capítulo. Que estén bien.